ahora sí, vamos a ir con doña Carolina Orozco, que es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador. ¿Cómo le va, Carolina? Gracias por acompañarnos. Buenos días, Julio Andrés, ¿cómo están? Y buenos días a todos los que nos están escuchando esta mañana. Buenos días. Para empezar, cuéntenos cuál es su percepción. ¿Nota usted un ambiente de mayor tranquilidad o no? Así es, bueno, personalmente noto un ambiente de mucha más tranquilidad. Sé que las cosas por Guayaquil estuvieron más complicadas que en Quito, Sí. eh, y tal vez estamos nosotros comparando entre lo que sucedió la semana pasada a lo que hoy está sucediendo. Entonces, claro, por ejemplo, con la incursión de las bandas criminalizadas al canal TC, si lo comparamos con ese día y con el susto y la percepción de violencia que la gente tuvo alrededor de ese evento de ese día, evidentemente estamos mucho más tranquilos, pero esto no quiere decir que cosas no estén sucediendo. Correcto. Y le cuento, Carolina, que uno, o sea, lo de TC, pues fue lo que realmente todo el país nos dejó en shock. Pero ese día aquí en Guayaquil hubo problemas terribles en el centro de la ciudad, y también en la vía del Bombero, en la vía de la costa, donde había balaceras en medio de los vehículos que manejaban, tanto a la altura de Los Ceibos como el Río Centro y vía la costa, y las balaceras eran entre policías y delincuentes, y en la mitad los carros de la gente que trataba de meterse debajo de los vehículos, otros subían, corrían por las lomas que hay cerca de la Avenida del Bombero. Y claro, eso no pasó a tener la misma relevancia noticiosa que Así lo es. que ocurría en Canal 10, pero en efecto aquí en Guayaquil hubo un caos ese día. Claro que sí, yo creo, y como ecuatoriana y como ecuatorianos que somos todos, debemos hoy más que nunca apoyar las medidas que ha tomado el presidente. Si es que la tranquilidad o esa percepción de tranquilidad que estamos conversando, esperamos sea real y es producto de las decisiones que el gobierno ha tomado. Hay que seguir apoyando y esperamos que el plan Fénix, como todos los planes que el presidente está hoy por hoy implementando, den frutos positivos y pronto. Ojalá, eso todos esperamos y hay que empujar para allá. Don Julio Ayala, con sus preguntas para la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. Gracias, Andrés. Ingeniera Carolina Orozco, mucho gusto de saludarla. El presidente de Qué la gusto, Julio. República, dentro de las preguntas que plantea en la consulta popular, habla del tema de la minería. ¿Qué le parece a usted la pregunta? ¿Realmente es positiva para el sector minero legal? Porque hay el minero ilegal también. ¿Es positivo para el sector minero legal? Gracias, Julio, por la pregunta. Es muy interesante. Antes que nada, decirles que nosotros agradecemos, aplaudimos y apoyamos la firme decisión del presidente de combatir la minería ilegal. Que la minería ilegal es parte de todos los problemas que hoy están pasando, parte del crimen organizado y muchas otras cosas más en territorio que son igual o más graves. Esta decisión, y entendemos que el espíritu de la pregunta número 3, propuestas para la consulta, es ese, el espíritu de combatir la minería ilegal. Y eso nosotros agradecemos, aplaudimos y siempre vamos a apoyar. Sin embargo, creo que hay que revisar esa pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta dice que se podrán identificar por una sola vez zonas de interés para el país por el tema geológico y que se podrán revocar las concesiones legales en donde exista minería ilegal. ¿A qué voy con esto? Hoy por hoy, nuestra normativa ecuatoriana vigente, la ley de minería, el Código Orgánico de Ambiente, sus reglamentos, entre otras varias, ya establecen artículos que le dan las facultades y atribuciones al Estado para quitar esas concesiones. No se necesita hacer la pregunta específicamente en ese sentido. Quitar concesiones a personas que son legales, que están haciendo ilegalidades o a su vez están permitiendo que ilegales trabajen dentro. Hoy la ley ya establece suficientes herramientas para que el gobierno pueda quitar o caducar dichas concesiones. Entonces es un poco redundante la pregunta. Más bien nosotros, ¿a qué nos vamos? Aumentemos el control.
que el gobierno pueda tener las herramientas en recursos humanos, en recursos económicos, para poder hacer mayor control y el control que sea más eficiente, combatir también corrupción, para que lo que ya está en la norma pueda dar buenos resultados. ¿Y por qué, ingeniera Orozco, usted considera que hasta el momento no ha dado buenos resultados? Teniendo los instrumentos legales, sin embargo, la minería ilegal se ha regado por el país porque no es que hay un sitio nada más, no es que es en Buenos Aires de la provincia de Imbabura, no es que es acá en Ponce Enríquez, en la zona del oro, es un riego por... Oiga, en el oriente me conversan de que los ríos están siendo profanados prácticamente y contaminados en forma inmisericordia, que se están talando bosques y que se está haciendo cosas pero inauditas, teniendo mecanismos legales para controlarlo. ¿A qué se debe que no se haga el control? ¿Las autoridades están coludidas, corrompidas o simple y llanamente no tienen la fuerza necesaria para ese control, ingeniero Orozco? Julio, yo creo que es una suma de varios factores. Empecemos porque no hay recursos suficientes. Ustedes saben que en los últimos años se han tomado medidas para minimizar presupuestos. De eso ha sido la salida de personal, ha sido el recorte presupuestario en muchas entidades. Y entre esas está la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, que incluye el tema minero, evidentemente. Eso paralelamente ante la subida histórica del valor o del costo del oro. Hoy estamos en números del valor de una onza de oro que no se ha visto nunca en la historia. Entonces, evidentemente, mientras el oro cuesta más, vale más, los mineros ilegales buscan poder acceder a ese oro fácil en mayor cantidad. Entonces, tenemos menos gente para controlar. El gobierno tiene menos recursos para controlar, mientras el oro sigue subiendo de precio. Además de eso, no desconocemos que lamentablemente también puede existir corrupción dentro de las entidades que manejan el sector minero, que esperamos de este presidente y estamos seguras que en este gobierno eso se podrá corregir. Pero durante muchos años ha existido. Otro de los factores, por ejemplo, las bandas criminalizadas. La incursión hoy, y no hace mucho, salió incluso un artículo muy interesante de una investigación en Cantón Ponce Enríquez, que usted mencionaba, Julio, sobre la inmersión ya de los lobos, la banda de los lobos, en la minería ilegal, que genera más de $1.000 millones mensuales, una locura. Entonces, claro, el Estado no es que no quiera o tenga la voluntad, creo yo, pero no tiene las herramientas suficientes. Y por último, también otro de los factores súper importantes es el sistema judicial. Nosotros vemos que, por ejemplo, se hacen operativos de efectivos, gente que va que es tomada, se le quita el derecho a la libertad, digamos, van presos. Y esas personas a los 2 o 3 días salen. O sea, no existe suficiente fuerza dentro del sistema judicial tampoco. Ahora, esto sucede dentro de una concesión legal como no legal. Los concesionarios que tenemos concesiones legales, ¿qué es lo que hacemos, Julio? Nosotros tenemos herramientas como, por ejemplo, la denuncia o pedir un amparo administrativo ante las autoridades competentes, en este caso del sector minero. También podemos hacer la denuncia en fiscalía para que puedan actuar. Entonces, cuando, por ejemplo, hay mineros ilegales dentro de una concesión legal, nosotros los concesionarios ayudamos al gobierno de esa forma, identificándolos, denunciándolos, para que se levante la alerta y ellos puedan hacer el control. Cuando existe minería ilegal en zonas donde no hay concesionarios, no hay sino solo el respaldo o solo la oportunidad de hacer efectivo cualquier tipo de operativo por parte del Estado, pero ya no tienen la ayuda del concesionario tampoco. Entonces, por eso que nosotros decimos, tal vez el espíritu de la pregunta de combatir la minería legal es bueno, pero la forma en que se la planteó puede ser mucho mejor. Ingeniera, sáqueme de una inquietud que tengo. En la zona de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, se capturó cualquier cantidad de toneladas de tierra con oro. Y hace unos pocos días vi que 2 camiones llenos de tierra con oro fueron capturados y apresaron a las personas que los iban conduciendo. Dígame una cosa, ¿qué se hace con todo eso? ¿A dónde va a parar? ¿Se los entregan a las minerías legales para que los puedan procesar y le entreguen esos valores al gobierno y tenga oro para seguir vendiendo como acaba de vender un poco de oro?
o simple y llanamente eso se pierde como se están perdiendo esas retroexcavadoras que capturaron y que las tienen allí sin usar en plena necesidad del país? Hay algo muy importante que entender aquí, Julio. Primero, y por ejemplo, no es solo de Buenos Aires, hay zonas muy álgidas que han sido tomadas por la minería ilegal, como Buenos Aires, Yusupino, en la provincia de Loja, en la provincia de Loro, Azuay, Ponce Enríquez, en Esmeralda, en San Lorenzo. Tenemos un sinnúmero de puntos que ya son identificados como alertas rojas. Hoy por hoy, si es que todo lo que incauten, sea maquinaria o material, es parte de un proceso penal, porque la minería ilegal es un delito, si es parte del proceso penal, es parte de la prueba. Por ende, tiene que ir a resguardo hasta que en el proceso mismo se la pueda liberar. Y es por eso que tenemos muchísimas, tanto costales o material que han sido incautados como maquinaria que hoy por hoy reposan en bodegas del Estado o lugares que han sido destinados para esto. Que sea la medida más efectiva, no lo sé. Es hoy lo que nuestra ley manda, pero sería muy bueno que eso se pueda liberar pronto y que aquel material que tiene mineral del subsuelo de todos nosotros, de todos los ecuatorianos, pueda ser procesado para beneficio, asimismo, de los ecuatorianos. La minería legal que está explotando oro, cobre, plata, lo que saca se exporta, se va fuera del país o se queda gran parte para que lo compre el gobierno nacional y tenga sus reservas de oro, porque acabo de ver que vendieron una buena cantidad de oro internacionalmente que le ha ingresado un dinero al Ecuador. Pero ¿cómo es ese proceso? ¿Le puede decir usted a la ciudadanía cómo es ese proceso de la minería legal? Claro que sí. Mira, la minería hoy es un pilar fundamental para la economía. Tanto es así que somos el cuarto rubro del PIB. Nosotros somos el tercero no petrolero y de hecho el primero en productos no tradicionales. Para que tengamos claro, vamos a hacer una comparación. En el año 2022 cerramos con exportaciones de 2.775 millones de dólares. Solo la industria minera. En el año 2023, todavía no tenemos los números del cierre, porque es hace muy poco que se cerró el año 2023, estamos esperando los oficiales, pero sí tenemos a corte por lo menos de agosto. En el año de 2023 a agosto habíamos ya exportado 2.235 millones de dólares. Esto quiere decir un 20% más en el mismo periodo, comparando entre el 2022 y el 2023. Entonces nosotros tenemos una proyección que esperamos cerrar el 2023 con por lo menos más del 20% que el año 2022. Eso quiere decir que superaríamos los 3.000 millones. Eso es lo que nosotros esperamos. Además, también podemos hablar de recaudación tributaria, por ejemplo. Igual, comparando 2022, el sector minero contribuyó al Estado ecuatoriano, al bolsillo de todos los ecuatorianos, con tributos de más de 732 millones de dólares, entre impuestos generales y también sectoriales. En el 2023, solo a mayo, de enero a mayo, ya habíamos recaudado como Ecuador más de 465 millones de dólares de impuestos del sector minero. Esperemos a ver con cuánto cerramos al 2023 diciembre. Pero son números que evidentemente mueven la economía nacional, que generan muchísimo desarrollo al Ecuador. Entonces, en un país, Julio, donde nosotros estamos conscientes que, primero, hay una gran falta de empleo, tenemos una falta del sistema de salud, no tenemos cobertura, por ejemplo, ni de electricidad, ni de recolección de basura, ni de agua potable, ni de alcantarillado, en todo el 100% del territorio ecuatoriano, al menos lo que es 100% continente. Tenemos el sistema educativo con muchísimas falencias. Cuando hablamos de los recursos que la minería puede generar, esos recursos pueden ir a cerrar esas brechas sociales, porque lo más importante de la minería, Julio, no es el oro, la plata o el cobre que nosotros estemos sacando, sino qué hacemos con esas ganancias. Eso es lo importante del sector minero. ¿A quién va ese dinero? Y ese dinero tiene que ir sí o sí para el desarrollo del ecuatoriano. Además que, mira, nosotros somos un país cuya ley minera dice que el 60% de las regalías de todo lo que el sector minero produce tiene que obligatoriamente destinarse a cerrar las brechas del área donde fue sacado ese mineral. Nuestra ley de minería tiene un ámbito y un enfoque muy social,
porque ese es el deber ser de nuestro sector y como ecuatorianos eso es lo que debemos exigir. Primero, que la minería sea legal. Es decir, que no se prohíba minería. Porque ¿qué pasa cuando sacan estas consultas, por ejemplo, que ven en el pasado de prohibir la minería en un sitio? Se prohíbe la minería legal, pero la ilegal no obedece, no tiene ni Dios ni ley, ellos no obedecen a nada. Entonces es entregar en bandeja de plata esos espacios donde una empresa legal, internacional o nacional, responsable, pudo ir y trabajar con los mejores estándares del mundo, se le priva ese derecho a los legales para entregársela a merced de los ilegales, cuyos beneficios son solo para ellos. Además que la ilegalidad, ¿en qué trabaja? Trabaja en precariedad total, en un modo de esclavitud, de trabajo infantil. Alrededor de esto hay una colisión de muchos otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de blancas. Hay muchas cosas que nos difieren a los mineros que somos responsables de lo que es un delito como la extracción ilegal, que ni siquiera debería llamarse minería, sino extracción ilegal. Entonces, todo esto que nosotros generamos, que le estoy diciendo, por ejemplo, los más de 2.775 millones de dólares de exportación, los más de 700 millones de dólares en recaudación tributaria, pidamos como ecuatorianos que sea una redistribución equitativa, mas no pidamos que se prohíba. Ya no es momento de decidir si queremos o no minería en el Ecuador. Estamos viviendo la realidad. Somos un país minero. Pero sí es momento, Julio, de decir qué tipo de minería queremos, la ilegal o la legal. Y de la legal, que ese dinero sea bien utilizado para el bienestar, desarrollo y crecimiento de toda nuestra población. Carolina, desázneme porque hay cosas que por más viejo que estén todavía no conozco. ¿Cómo es que el gobierno llega a tener oro? ¿El gobierno usted se refiere por el Banco Central o porque el Sí, Ecuador tiene oro? tienen cantidades de oro, acaban de vender una cantidad de oro que compran. ¿Cómo es que hacen? ¿Cómo es que llegan a tener oro? Son las reservas del país. Entonces, evidentemente, ellos compran oro y hoy por hoy se compra, y históricamente se ha comprado el oro a los que producen aquí ese oro. Otra de las cosas, por ejemplo, que se podría trabajar... ¿Pero minería legal o ilegal? ¿A quién les compran? ¿A los ilegales o a los legales? A los no, legales. es minería legal. Tienen, de hecho, una trazabilidad de dónde viene el oro que el Banco Central está comprando. Y tiene que venir y tener una trazabilidad de que fue sacado de una mina que tiene todos los permisos, es decir, una concesión legal, y que fue también procesado en plantas de beneficio que tengan todos los permisos y que sean legales. Y ese oro se lo puede adquirir y es parte de las reservas de oro del Estado. La minería ilegal, lo que hacen normalmente, se exporta y ahí también hay una oportunidad enorme del gobierno ecuatoriano para poder incrementar controles, sean en fronteras, en los puertos, es decir, en la transacción. No hace mucho, pero digamos hace más de un año por lo menos, hubo justamente una bandera roja del gobierno de China cuando decía, ustedes me dicen que Ecuador ha exportado, me estoy inventando el número porque no me acuerdo exacto, pero 1 tonelada, cuando yo, China, he importado 5 de su país. Entonces no les cuadran los números, señores ecuatorianos. ¿Qué es lo que está pasando? Hay más minería ilegal. Evidentemente esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque el país está con un catastro cerrado. Podrá ser que algunas minas que han estado cerradas o paradas temporalmente, sobre todo de pequeña minería, han reactivado sus actividades, pero la comparación entre lo que se llegó a importar de China y se llegó a exportar de Ecuador no justificaban por ese sentido, sino da a suponer que son las grandes cantidades que habla la minería ilegal. Terrible, terrible esa información. Don Andrés Mendoza y Paladines, continúe con el diálogo, por favor. Gracias, mi querido licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra. Le vamos a pedir a la ingeniera Carolina Orozco que nos dé unos minutos. Vamos a hacer una breve pausa comercial y volvemos por Atalaya, que cumple 80 años en el 2024, junto a la democracia ecuatoriana y junto a todos ustedes que nos siguen día a día. Ya regresamos, por supuesto, junto y gracias también a nuestros clientes que están siempre con nosotros. Ya regresamos en un momento con la presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador. De la Cámara de Minería del Ecuador, la ingeniera Carolina Orozco. Carolina, una consulta. Usted nos decía que la banda de los Lobos
ha entrado y ha tomado fuerza, me imagino que en las vacunas, en extorsión y otras cosas que tengan que ver con el área de minería. Exactamente, en qué áreas se han metido dicha banda que ahora pues ha sido declarada como parte de los objetivos de la guerra interna por parte del gobierno nacional? A ver, de acuerdo al reporte del periodismo de investigación, que como le comentaba no hace mucho, se ha descubierto e identificado que son 20 lugares o 20 minas las que han sido tomadas por la banda criminal Los Lobos. Ah, ¿Cómo directamente funciona se esto? tomaron las minas, directamente. Ya, Directamente. yo pensaba que era que los vacunaban y que los... O sea, ellos las operan, punto. Así es. También existe evidentemente extorsión, vacunación alrededor de este sitio, pero lo interesante y lo más grave es la toma directa de las minas, pero no solo de las minas, y aquí hay que entender cómo viene la cadena del sector minero, sino también de plantas de beneficio. ¿Por qué? La planta de beneficio, para quienes nos están escuchando, en minería es en donde se separa la roca o la tierra, por así decirlo, del mineral. Es decir, se separa el oro y se obtiene el oro. ¿Sí? Esta planta de beneficio, que vendría a ser casi como en petróleo la refinadora, no es tanto así, pero llamémoslo así, recibe el material normalmente no solo de la mina propia, sino de todas las otras minas que no tienen su propia planta de beneficio. Así funciona Ponce Enrique y ha funcionado históricamente. Entonces hay minas y también hay otros lugares que son solo plantas de beneficio y dan el servicio a las minas. Lo que hacen las bandas criminalizadas es entrar y tomarse no solo minas, sino las plantas para poder procesar. ¿Y qué procesan ahí? Procesan no solamente el mineral de Ponce Enríquez, sino el mineral justamente de lo que hablamos, desde Yonsupino, Buenos Aires, Esmeraldas, Loja, todo eso es transportado porque son rocas, rocas que tienen adentro el mineral, pero son rocas. Entonces, todo eso es transportado a Ponce Enríquez, a las plantas de beneficio tomadas por estas bandas para poder procesarlo. Eso es lo que hoy por hoy está pasando y es la cadena de la minería ilegal, pero tomada por estas bandas criminales, que en este caso son los lobos. O sea que los que compran y los que exportan están comprándole a criminales. No solamente a criminales, porque De acuerdo, una pero en este caso, porción es en minería este, ilegal. no, no, En este caso, en este caso, sí, bien que haga la puntualización, pero en el caso de estas que producen de minería ilegal, sí es correcto, ¿no? Y, por y, supuesto. A y ver, como decía nuestro... Julio, eso se exporta y más o menos es como los diamantes de sangre en África que ya a nadie le importa. O sea, ya llegan a otro lado y ya nadie, ya no, son como que los lavan y punto. Hay que tener claridad aquí. Nuestro Código Integral Penal establece muy claramente que la extracción ilegal, es decir, sin tener un título o una concesión minera, sin tener el permiso de hacer minería, es un delito, porque se llama extracción ilegal. Entonces, evidentemente, si se extrae ilegalmente, se procesa ese mineral ilegal, en ninguna parte de esto se legaliza. No hay una forma de legalizar ese mineral que fue obtenido por o como consecuencia de un delito. Entonces, en efecto, quienes estén comprando o a quien se esté vendiendo el mineral que sale, que nace de un delito, está comprando mineral ilegal. Y es así de claro y crudo, que no es toda la porción de lo que sale en Ecuador. Le estoy justo mencionando que de la minería legal, nosotros hemos logrado maravillas en Claro. el año 2022, más de 2.775 millones de dólares de exportación, la recaudación tributaria. Pero y no solo eso, porque hablar de los números, yo creo que los ecuatorianos pueden entender los números, pero también debemos entender los beneficios sociales y también ambientales de que ese mineral sea obtenido, tratado y exportado por mineros legales, de cualquier nacionalidad que sea. No estoy diciendo que sean empresas extranjeras, empresas nacionales, porque al final el oro, saque quien saque, es del ecuatoriano. Y eso es así. Son nuestros recursos. Y por ende, los ecuatorianos tenemos que vernos beneficiados. Pero la minería legal, ¿qué trae también? Trae progreso y trae desarrollo local en las comunidades donde están los proyectos mineros. Te voy a dar solo un ejemplo. Nosotros tenemos en Ecuador, no sé si ustedes sabían y los que nos están escuchando, tenemos solo 2 minas a gran escala. Todo el resto de nuestra minería es histórica, ancestral, entre minería artesanal y pequeña minería. Pero a gran escala, así de volúmenes enormes, tenemos solo 2, una de cobre y una de oro.
Y coincidentemente estos dos están en la misma provincia, que es la provincia de Zamora. Las dos entraron a producción paralelamente a finales del año 2019. Hoy por hoy, la provincia de Zamora Chinchipe ha bajado el índice de pobreza en 13 puntos. Verán, antes del 2019, que estas dos minas, solo dos, entren en producción en esta provincia tenía los reportes de recaudación tributaria más bajos del país. En el año 2022, según el SRI, hubo una recaudación de más de 17.000 millones de dólares en impuestos en todas las provincias, en las 24 provincias que somos del Ecuador. La mitad de eso generó Pichincha. La segunda más fuerte, Guayas. La tercera más fuerte, Azuay. Y sorprendentemente, después de estas tres, viene Zamora. Una provincia que antes de que entre la minería legal a gran escala ahí, tenían los reportes de recaudación más bajos del país. Hoy está en cuarto lugar, con dos minas. La tasa de pobreza reducida a un 13% y la generación de calidad de vida y bienestar es impresionante cómo ha cambiado. Ese es el poder que tiene la minería legal en cualquiera de sus escalas, ¿no? Mucho más grande a escala de mediana y grande. Pero nosotros traemos desarrollo, traemos bienestar social y además venimos con unos estándares ambientales que personalmente considero son incluso superiores a los que hoy el Ecuador pide en la norma ambiental. Entonces lo hacemos ambientalmente responsable y socialmente justo. Esa es la minería que nosotros nos merecemos, no solo que queremos, sino que como ecuatorianos nos merecemos. Las 10 de la mañana con 35 minutos, con 36 minutos ya. Antes de ir con las preguntas finales de Julio, quería comentar a propósito, vi este fin de semana una entrevista muy interesante con el fiscal general de la Nación de Colombia, el doctor Francisco Barbosa. Y dentro de las cosas, bueno, le preguntaban sobre la situación en Ecuador, etcétera, muy interesante. Pero dentro de las cosas que hablaba a propósito de minería, dice que ellos, la Fiscalía colombiana, ha cooperado y trabajado mucho con la de Chile, especialmente en la ciudad de Antofagasta, al norte, que es una ciudad ligada totalmente a la minería chilena. Y decía que dentro de la colaboración especial es que en Antofagasta hay 700.000 habitantes, pero cuando han ido allá le han preguntado, oiga, ¿y ustedes conocen qué son, conocen de dónde vienen estos nombres, por decir, de dos bandas, así como acá los tiguerones y las águilas, por decir, dos bandas que en este caso venían de Colombia? Dice, porque hay 200.000 colombianos en población flotante en Antofagasta, con vuelos de $70 que van de Cali a Antofagasta directo, de ida llenos y $70 de regreso llenos. Y lo que van a hacer es lavar dinero en propiedades, casinos, juegos y otras maneras de lavar estas bandas que llevan justamente el dinero a esa ciudad. Se emplearon y se han empleado una serie de cooperaciones, dice el fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, pero ese riesgo es un riesgo que también tenemos que verlo en el sentido de que no solamente se pueden tomar las minas, sino que pueden entrar a tratar de lavar a través de inversiones en minería y compra y venta de oro con dinero que no sea legal, pues, ¿no le parece? Yo creo que en este caso la minería o la extracción ilegal como delito debe ser combatido y es por eso que aplaudimos la posición del presidente. Hoy no es aislado el delito de extracción ilegal, sino que ya es un delito que está atado a la situación tan terrible de seguridad y crimen organizado que el Ecuador está viviendo. Las medidas que el presidente tome para poder combatir al crimen organizado, evidentemente tendrán resultados positivos para combatir la minería ilegal. Un delito contempla lamentablemente muchos otros coyunturales. No podemos descartar todo lo que pasa alrededor,
pero lo que sí podemos y debemos es estar firmes en el apoyo del presidente para combatir el crimen organizado, que esto combatirá paralelamente y a su vez a la minería ilegal. Definitivamente. Al presidente, a la fiscal, que hacen, Así es, por y supuesto, la por fiscal. supuesto, sí, que son cabezas visibles en este caso, en estos casos, digamos, ¿no? Vamos con las preguntas finales, licenciado Julio Ayala Cerda. Gracias, Andrés. Ingeniera Carolina Orozco, yo como premisa fundamental peleo porque todo sea legal. Y en este caso me encantaría que toda la minería que se hace en el Ecuador sea legal. Pero también tengo mis bemoles y tengo mis inquietudes con la minería legal. Entiendo que esas rocas con minerales que salen del Ecuador salen para ser refinadas en refinerías de otros países. ¿Quién controla o cuál es el control que ejerce el país para saber la cantidad de oro que en esas rocas se llevan, la cantidad de cobre que se llevan, la cantidad de plata que se llevan? Porque definitivamente Ecuador tiene un enorme futuro en minería. Tiene minas que no están explotadas y que podrían ser explotadas. Para eso, yo he venido diciendo que ojalá estas grandes mineras que hoy sacan el oro para refinarlo fuera, pongan refinerías aquí en el Ecuador para saber exactamente qué es lo que están produciendo nuestras rocas con oro, con nuestras rocas con plata, nuestras rocas con cobre. ¿Cómo se controla eso, Carolina, por favor? Julio, es súper importante lo que menciona, porque que no se haga o que tal vez no estemos sintiendo la eficiencia y eficacia de los controles no significa que no exista norma. Entonces, primero, el Ecuador, al menos, como decimos a veces en papel, en la normativa, tiene todas las herramientas para poder controlar, desde la exploración, la explotación, el beneficio, la comercialización, la refinación, el transporte, todos los pasos dentro de la cadena del mineral están contemplados en la norma y tienen medidas de prevención y de control. Volvemos al punto de debe hacerse un control eficiente con las normas que hoy existen. Lamentablemente es la falta de control, la falta de personal, puede ser también corrupción, entre muchos otros factores que ya hablamos hace unos minutos. Ahora, que todo puede ser mejorable o perfectible, por supuesto. Si se encuentran puntos en donde el gobierno deba mejorar para el control de cuánto es el mineral exactamente que está saliendo en el concentrado, porque no sacamos las rocas. Lo que pasa con esas rocas es que se van a las plantas de beneficio. ¿Y qué pasa en estas plantas de beneficio? Esas rocas entran a un proceso de molienda y luego de flotación, entre algunos procesos básicos, que lo que sacan es como un lodo. Ya no es una roca, sino se reduce a un lodo que se intenta drenar lo suficiente para que solo sea como una pasta, y en esa pasta está el mineral. Eso le llamamos concentrado. Nosotros mayoritariamente como país, hablando en toda la minería, en todo el sector, se saca el concentrado. También se puede sacar doré, que ya es un poquito más pulido, o barras, pero muy pocas empresas sacan barras de oro. Que traigamos una empresa, una planta de refinación acá, para nosotros como sector minero legal siempre va a ser el ideal. Los números tienen que dar, evidentemente. Una planta de refinación de una magnitud grande requeriría tener más minas grandes funcionando aquí para que sea rentable. Es otra de las razones por las cuales debemos motivar a que como país seamos atractivos a la inversión y podamos permitir también que aquí se implanten nuevos proyectos mineros. Hoy por hoy, Julio, tenemos 3 proyectos en camino que están a las puertas de construcción. 2 de ellos de mediana escala, el otro de gran escala. El uno es en la provincia de Cotopaxi, el otro en la provincia de Bolívar y el otro en la provincia de La Suay. Entre los 3 proyectos, ¿sabe cuánto es la inversión? Para un periodo cortito, de 18 meses, que dura la construcción del proyecto. Una inversión de más de $1,200 millones, generando más de 9,000 plazas de trabajo que los ecuatorianos necesitamos. Y no se diga lo que eso va a generar después en exportación y en recaudación tributaria, para que sea inyectada y la inversión directa en estos 18 meses es una inyección directa al bolsillo y a la economía del comercio ecuatoriano. Eso es lo que necesitamos. 3 proyectos.
mientras más proyectos se vayan sumando, tal vez ese proyecto más grande o sueño de tener aquí una planta refinadora pueda irse concretando. Pero mientras tengamos pocas minas, mucha oposición, mucha ilegalidad y gran inseguridad jurídica, no creo que sea viable. Pero se ha dicho que las dos minas que están siendo explotadas son minas con un potencial enorme, que son unas minas que ya quisieran tenerlas otros países y que las tenemos nosotros aquí. ¿No justifica eso la refinería, o sea, el refinado en el propio país? No, pero el Lundin Gold, por ejemplo, ellos sí sacan parte de su mineral en barras de oro. Y además tomen en cuenta que las dos minas no son del mismo mineral. La una es cobre y la otra es oro. Y no tienen el mismo proceso de refinación. Entonces, claro, no suman entre las dos como para tener una sola refinería. El cobre es exportado, quien lo está tratando evidentemente lo exporta también, pero a medida que el sector se vaya consolidando en este país, muchas partes del encadenamiento productivo del sector van a ir creciendo también. Las dos minas de escala grande o a nivel mundial que están aquí, comparadas con otras minas del mundo, todavía somos entre pequeños o medianos. Sin embargo, hay un dato que les voy a dar súper interesante. Entre los 10 yacimientos de cobre, y esto es importante, de cobre, no explotados, yacimientos no explotados aún, más grandes del mundo, o sea que son un potencial enorme de explotación y de recursos del mundo, de esos 10, 4 están en Ecuador, siguen bajo tierra. Es increíble el potencial geológico que tiene nuestro país. O sea, nosotros literalmente nos sentamos sobre minas que deben ser responsablemente explotadas para poder llenar todos los espacios y brechas sociales que tenemos, lamentablemente, unos gaps tan grandes en los ecuatorianos, la deuda social que tenemos con muchos de los pueblos del Ecuador. 10 de los yacimientos no explotados de cobre más grandes del mundo, de esos 10, 4 están en nuestro país. Y es interesante pensar que es de cobre. ¿Por qué? Todos también hablamos a nivel mundial del cambio climático, una realidad que se está viviendo. Combatir el cambio climático significa reducir el uso de combustibles fósiles, ¿sí? Reducir el carbono en el mundo. Y para eso hay que migrar a otro tipo de energías, la famosa transición energética. Entonces, por ejemplo, decimos, ya no queremos utilizar autos de gasolina y diésel, queremos utilizar autos eléctricos. Ya no queremos una generación de electricidad con diésel, sino queremos molinos que produzcan electricidad con viento, paneles solares. Para todo eso se necesitan minerales. La materia prima de las baterías de los autos, de los paneles, ¿de qué son? Con minerales, cobre, entre muchos otros. Y nosotros tenemos ese cobre que ahorita el mundo necesita para caminar hacia esa transición energética. En Europa, por ejemplo, Julio, hay una norma ahorita, la están expandiendo un poco, pero que todos los autos deben ser eléctricos hasta el 2030, era el primer plazo. Ahorita lo están expandiendo, viendo si lo expanden 10, 15 años más. Todos los autos eléctricos. ¿Sabe qué es lo que está pasando? Que el mundo, de los fabricantes de auto, les dicen un ratito, señores, paren, no hay suficiente cobre en el mundo. No puedo tener tanto cobre porque no hay suficientes minas en el mundo para lograr la meta que usted está pidiendo mundial en toda la Unión Europea. Ecuador lo tiene bajo tierra. Qué riqueza tan grande que tiene el Ecuador, no solo en la biodiversidad y en los ecuatorianos, que somos una riqueza inherente al país, sino también en el subsuelo. Carolina, una última inquietud de mi parte. ¿Qué pasa? Yo tenía entendido que la zona de Buenos Aires en la provincia de Imbabura estaba concesionada. ¿Qué pasa con eso? Así es, está concesionada a una empresa australiana que lamentablemente, a pesar de que es una concesión legal, tiene una invasión tan grande como todos conocemos lo que pasó y sigue pasando en Buenos Aires. Lo que ahí pasa es que el concesionario puede demostrar, que en este caso es evidente, al Estado, que por fuerza mayor él no puede ingresar a hacer sus labores como concesionario legal y le pide al gobierno, que evidentemente es el gobierno el responsable de la minería ilegal, que le ayude a combatir este problema para que el concesionario pueda seguir invirtiendo y trabajando en este espacio. Eso es lo que está pasando hoy. Oiga, una última cosa como un poquito de broma. Esa cadena que usted tiene debería ser de material mineral, pues. Claro, se me caería el cuello. No, es solo de adorno y es uno de mis favoritos.
Me puse Es para una esta broma. entrevista porque es Es uno de una mis broma. favoritos. Muchísimas gracias, don Andrés Mendoza y Paladines en el finalísimo. Así es, muchísimas gracias, mi querido Julio, y especialmente muchas gracias a la ingeniera Carolina Orozco por su tiempo y por estar con nosotros esta mañana aquí en Punto de Vista. Que tenga un muy buen Muchísimas día e gracias. inicio de la semana, Carolina. Gracias a ustedes, Andrés, Julio, ha sido un gusto, realmente un placer estar aquí y bueno, a todos los que nos escucharon. Y gracias por la invitación. Un excelente día a todos. Igualmente, y reiteramos también nuestro deseo de un muy buen día para toda la audiencia.